Bueno, ahora sí, estamos acá con Mariano, mi amigo y hermano, que nos conocemos hace un tiempo. Estamos congregando juntos y bueno, estamos acá en una reunión familiar, vamos a decirlo. Familiar, sí, familiar. Y bueno, vamos a comentar un poco ambos varios temas. Varias charlas también, que eso está bueno poder compartir un poco también el tema de las experiencias de cada uno, cómo llegamos también a la reforma, de dónde venimos y por qué estamos acá. Está bueno también este Claro, segmento. o sea, si bien ya, obviamente estamos en la reforma, pero más que nada, cómo conocimos a Dios, Sí. el punto. Vos, lo tuyo, ¿cómo fue en un principio? Bueno, yo, al igual que la mayoría de las personas, me crié en una iglesia falsa, una iglesia pentecostés. Pero Eh, desde chico, Desde chico, de los 4 años, iba con mi ah, mamá. Al principio, cuando uno es chico, siempre va a la iglesia por obligación. Yo iba más para comer que para otra cosa. No entendía nada, pero lo que era la escuelita la dominical. escuela dominical, yo por lo menos soy partícipe que la escuelita dominical no te enseña nada. Yo por lo menos eso es lo que creo que Es para tener a los chicos quietos. es para tener a los chicos quietos. De hecho, encima es como una guardería en donde se le enseña a los chicos cosas que no muestran a Dios como es. Porque los chicos que salen de la escuelita dominical después andan insultando a los padres, tratándolos mal, maleducados. Entonces no aprenden. Yo creo que los chicos así como pueden ir al colegio, pueden ir a la primaria, secundaria o estudiar en las escuelas, también pueden estudiar teología, o sea, conforme a la capacidad que tiene, pero puede estudiar bien. Claro, o sea, que hubiese diferentes niveles como en el Obvio, colegio. como el colegio. Si pueden ir al colegio, ¿por qué no pueden ir a una escuela dominical donde se estudia la palabra como corresponde? Y bueno, fui hasta los... Lo que pasa es que tampoco podemos pretender, si a nosotros, como somos personas grandes, nos engañan incluso con Sí, eso, cuanto más a los chicos, ¿no? sí, y bueno, por eso tiene que haber una... Bueno, igual en esas iglesias mucho no se le puede pedir tampoco. Por eso No se puede pedir mucho en esas iglesias. Pero sí, a mí no me gusta la escuela dominical. Yo por lo menos personal, es algo personal mío, no. Pienso que no le hacen un bien a los chicos. Es una guardería más, no. Bueno, pero ahora como reformados podría haber un proyecto, qué sé yo, en Sí, diferentes iglesias sobre eso. sí, debería Incluso haber. quizás la debe haber en alguna, ¿no? No digo que en Sí, todas, pero Paul Washer también piensa igual, que debe haber también, los chicos tienen que tener una responsabilidad, tienen una responsabilidad. Los jóvenes en sus colegios tienen compañeros a cual predicar la palabra, los adultos enseñar a sus hijos y también predicar, y los chicos tienen también un mandamiento, que tienen que respetar a sus padres. Entonces también creo que también viene por ahí. Creo que también tiene que haber una, como dice Sproul también, dice la primera escuela, la primera iglesia es la casa de cada uno, ¿viste? Y si también no se enseña desde la casa, tampoco no se puede hacer mucho. Y bueno, fui a la iglesia pentecostés hasta los 12 años. Después de ahí, bueno, me fui para otra iglesia que era más carismática. Era una mezcla de pentecostés y carismática. Dios tiene un plan para vos, maravilloso. Si te va mal es porque no tenés fe. pero digamos, no llegaste a ese tipo de iglesia, o sea, como por ejemplo en el caso mío, llegué destruido, con la vida totalmente arruinada, llegué por pura necesidad, o sea, como muchos también, ¿no? Sí. Pero vos llegaste, Llegué siguiendo una corriente, un hilo que ya me llevó ahí. Como era chico, todavía no había quizá pasado por muchas cosas, ¿sí? Tuve algunas cosas de chico, pero no es que fui destruido, digamos, todavía no tenía mucha conciencia y demás. Después, como te digo, bueno, tuve varios problemas, ahí sí personales, las separaciones de mis viejos y demás, en donde quería saber por qué pasaba todo lo que pasaba. Y bueno, yo he ido a esas iglesias y me han dicho, bueno, pasa que hay un demonio en tu casa, o si no ayunás, no se van a tus padres, no se van a arreglar nunca. claro, tenés que poner la fe, depositar Sí, todo tu no, fe. y si no, tenés que venir a la iglesia, tomando a la iglesia no como el cuerpo de Cristo, sino como un medio, como si fuese la iglesia fuera ¿cómo se dice esto? No me sale el nombre. Un centro cultural, Claro, pero no, una como asociación. claro, es como si no venís los domingos, tus viejos no se van a arreglar. O sea, era como un, eh,
si fuese un amuleto la iglesia, no como de ir Claro, como cuerpo de Cristo, es que ¿viste? se usa como eso. Y nunca tuve respuestas en ese sentido. Ahí fue donde hubo mi quiebre, en el cual me enojé con Dios, porque como no lo entendía, nunca me lo enseñaron, creía que Dios tenía que estar sujeto a lo que yo decía. Yo muchas veces le decía, Señor, pero que mis padres se arreglen, y cuando Dios no cumplió eso, como no lo conocía, no entendía la soberanía de Dios ni nada, me alejé. Me alejé por muchos años y ahí donde mi vida cayó totalmente. Y lo que le pasa a mucha gente, esas cosas también, porque le prometen cosas que nunca van a llegar. Exacto, te muestran a un Dios el cual es un genio de la lámpara, te muestra a un Dios sin carácter, un Dios que no es soberano. Tienes que frotar y seguir frotando y seguir flotando. Y no aceptás un no como respuesta, ¿no? Como está, y así están. como está hoy, sí, como hoy el no acepto un no como respuesta. Eso creo que es la frase célebre. Y no dan el brazo a torcer con eso, ¿no? No, tampoco. Hace poco vi una entrevista que le hicieron y también seguía firme en eso, ¿eh? Sí, no, y cada vez que le preguntaban y quería explicarlo, peor todavía. No entienden, no lo entienden y no razonan tampoco. Y no van nunca al arrepentimiento, jamás. No lo vi decir, bueno, me arrepiento. Es que no se enseña. Eso es lo que pasa con la religión de hoy, con la falsa doctrina. Y bueno, después que pasó eso, que recibí, ¿cómo es? Que recibí el no, el que no cumplió lo que yo quería, mis viejos se separaron, todo, y bueno, y ahí fue donde me aparté. Y estuve muchos años en el mundo. ¿Pero tus padres iban al...? Sí, iban a la iglesia, pero tampoco no entendían, ellos no tenían. Claro, lo que pasa es que mucha gente va a ese tipo de iglesias como cuando va a un chamán o van a la peregrinación a ciertos santos. Es lo mismo, vos te pones a ver, sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo totalmente. Van a buscar la solución. Exacto, no van, o sea... Ojo, a veces pasa. En mi caso, por ejemplo, si bien fui destruido todo, una solución, no te digo instantánea, pero fue un proceso muy cortito. Claro. Pero, ¿qué pasa? En mi caso hablo... si bien vino el milagro, porque para mí fue un milagro, no me quedé con eso. En cambio, mucha gente se queda o acepta ese milagro como le pasó a Jesús, con el tema de los panes y los peces. Muchos venían por los panes y los peces, no por la palabra. Entonces quieren más. O cuando pasó con el tema de los 10 leprosos. Claro, uno solo fue el que volvió a agradecer, los otros se fueron. Y muchos vienen... Por ahí Dios obra en sus vidas, pasa el milagro que uno espera y se van y no vuelven. No vuelven más. Ya consiguieron lo que querían. En cambio hay gente que, sigue a Dios, busca. En mi caso fue eso. Tuve una búsqueda necesaria porque necesitaba más y no encontraba. Entonces de ahí fue que me aparté de ese tipo de iglesias y empecé a buscar realmente a Dios. Que ahí es cuando uno empieza a conocer, realmente, cuando uno abre la Biblia. El Dios que, vamos a ser sinceros, el Dios que se enseña en las iglesias, bueno, carismáticas, neopentecostales, pentecostales, no es el Dios de las Escrituras. Eso tenemos que dejar claro, porque a veces a muchos cristianos nos cuesta confrontar para quedar bien con alguien o para no lastimar a nadie, pero en realidad no es el Dios de las Escrituras. No, lo que pasa es que para que no haya confusión, el Dios soberano puede obrar en cualquier lado, tanto en esa sinagoga, como dice un hermano conocido, esa sinagoga de Satanás, pero él puede orar en donde sea. Siempre tiene su remanente, siempre tiene su remanente. Pero que él es soberano, actúa donde sea. Y actúa como quiere. Y si no tiene ganas de esto... Lo que pasa es que cuando no lo entendemos... tendemos a ser como esos nenes caprichosos. Exacto. Nos revolcamos en el piso y... Nos ponemos como nenes caprichosos y no aceptamos un no como respuesta, y si nos da un no como respuesta... Pero ahí viene el tema de la predestinación, como hablábamos. Exacto. Si sos hijo de Dios, Dios te va a azotar, te va a corregir. Dios disciplina al que es su hijo, el que es lo mismo que es el ejemplo claro que también escuché una vez, que es muy bueno. O sea, si vos hay un grupo de chicos en una plaza y uno de ellos es tu hijo y rompen un vidrio, ¿vos a quién vas a azotar? ¿A quién vas a corregir? A tu hijo, al otro nene que se encargue de su padre. Bueno, ya sabemos quién es el padre de aquellos hijos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, así que Dios se encarga obviamente de sus hijos. Dios, el que ama, disciplina, así que, pero sí, es muy
es muy importante dejar claro cómo hoy las iglesias se están poniendo a Dios. Eso a mí es algo que a mí por lo menos me enoja bastante. O sea, lo ponen a Dios como... Es un sirviente, básicamente. Sí. Es un sirviente. Bueno, sí, sí, obviamente nosotros tenemos que entender que ellos, si bien hablan de un Dios que no es el verdadero, el de las escrituras, pero bueno, ya de eso van a rendir cuentas también, por supuesto. Obvio, eso, viste, Dios es no, paciente en ese sentido. es algo que sí, que está pasando Pero mucho. sí, y no solamente eso, sino que hablando un poco más sobre ese tema también, que hablábamos antes de empezar a grabar, el tema de que se usan muchos amuletos dentro de la iglesia. Dentro de la O sea, iglesia. la iglesia, o sea, el templo es un amuleto, la congregación es un amuleto, pero ahora te venden los aceites, Sí. te venden... ¿Cómo es? El manto sagrado que tenés que tocar, en algunas iglesias, Sí, de todo. ¿qué más? Los nuditos que tenés que desatar cada 7 días. Ah, también eso no lo sabía. Y no estoy diciendo de la Iglesia Universal, ¿eh? Ah, No, tampoco. no estoy hablando de la Iglesia Universal. Bueno, pero es parte, es una secta más, ¿no? O sea, Pero, sí, es eso también, el tema de los pactos, las primicias. bueno, o sea, son muchos los temas Qué que bárbaro. van a tocar con eso. Eso es tan fácil solamente darse cuenta que cuando uno abre la Biblia y entiende bien todo, es solo leer el contexto a veces y demás, pero es impresionante cómo están cegados por esto. Por sus propias concupiscencias, como dicen. Obvio. A veces uno piensa, ¿no? Pero bueno, es verdad. Ninguno de nosotros... Amadores de sí mismos. Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado. Y nosotros somos tentados por nuestros propios pecados, nuestros propios impulsos internos. Incluso como cristianos, ¿no? Obvio, porque también a veces, bueno, ahí donde se rompe también un mito donde dice las falsas doctrinas, los falsos maestros, que Dios tiene un plan maravilloso para vos. Tu vida va a ser extraordinaria a partir de ahora. Todo lo contrario. O sea, te vas a meter más en problemas, vas a estar, como ahora uno tiene una conciencia activa, o sea, está en contra de este mundo y va a tener más problemas, no es que uno no va a tener problemas. Claro, lo que pasa es que ahí se mienten solos también, Sí. Porque vos fíjate que cuando yo he escuchado cuando, por ejemplo, cuentan los testimonios, que es parte de la predicación ya, hoy por hoy, a veces cuentan que no sé, que no pagaron la luz, que le vino 0 la luz, y eso es un testimonio porque Dios obró, porque no pagó la luz porque soy hijo de Dios. Claro, Cosas que pero todo lo malo que le está pasando por detrás no te lo cuentan. Claro. Sí, entonces se mienten a sí mismos. Buscan la providencia en lo que les conviene, pero después, claro, sí. Aparte, otra cosa, qué importante que es para nosotros, es algo que yo también me di cuenta en este último tiempo, lo importante es que son las pruebas. Y los desiertos para nosotros. Sin pruebas no hay arrepentimiento, no hay cambio, no es... claro, uno no avanza, no madura. No madura. Si no hay disciplina, no hay corrección, y si no hay corrección, no hay arrepentimiento, y uno no crece, es verdad, la verdad que es así. Y es algo que no se enseña, ¿eh? ¿Vos te imaginás que empiecen a enseñar eso en las iglesias? Se vacían. Lo que pasa es que eso, no se llenan, y entonces ahí no hay una entrada para esas iglesias. No. No hay sueldo para el pastor. Sí, no hay diezmos para el profeta y demás. Y también, eso, otra cosa más, las mujeres pastoras, Robert. Eso es terrible, la verdad que es terrible. Eso es terrible, ¿no? Porque encima con todas estas corrientes del feminismo y todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, la mujer empoderada y van a hacer eso, hacer el trabajo ese, a empoderar a las mujeres. Que ni siquiera es feminismo, es embrismo encima de eso, porque están en contra del hombre. Bueno, lo que pasa es que sí, el feminismo tiene varias corrientes. Tiene varias corrientes, sí. Esto está en contra del diseño de Dios, que Dios creó, o sea, están en contra. Encima de eso, están en contra también de la economía de la Trinidad, también de lo mismo, porque vamos a ser sinceros, Dios quiso expresar la economía de la Trinidad en el orden de la creación. O sea, Jesús, Dios Padre y Espíritu Santo son, si bien tienen los tres diferentes roles, pero ninguno es menos que otro. Ninguno es menos que otro, ninguno es menos Dios. Tienen diferentes roles. Lo mismo quiso hacer con el tema de la creación. Porque hoy en día te meten, no porque el hombre es machista y la mujer es... No, la mujer tiene el mismo valor que el hombre, no, eso no. Diferente rol. Exacto. O sea, aparte es tan sencillo, dice, no permito que la mujer... no, aparte desde el principio,
Cuando la mujer tomó su primera decisión sin el hombre y fuera de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Entonces, partamos desde ahí ya. Ya desde el principio, por eso el Señor le dijo, o sea, tu deseo de tu corazón será para tu marido y él se enseñará de ti. Pero sí, es verdad, es totalmente... Eso se lo tengo que decir mucho a mi esposa. Por favor, que Tere no escuche esto de mi parte, porque después me va a matar. Pero, no, que ella lo tiene que leer, o sea, sabe, sí, ¿no? tiene Sí, que... sabe. Lo que pasa es que, bueno, uno Eso es juega bueno. con eso. Eso es bueno, cuando una mujer Pero bueno, ahí piadosa. vos hablabas de las pruebas. Nosotros como matrimonio también tenemos muchas pruebas. También. Y gracias a Dios, si bien hay una madurez espiritual en casa por medio de la palabra, pero fueron procesos largos muchas veces en los que tuvimos que remar y muy duro, como decimos acá en Argentina, en dulce de leche. Y costó, pero bueno, Dios nos sacó adelante. Nunca te ibas a enfrentar a todas estas cosas si seguías en una iglesia falsa porque te iban a decir que estaba todo bien y por ahí había cosas que mejorar. No, a mí, si bien me pasó en la iglesia falsa, por ejemplo, lo que tenían los grupos de células, que eran de mujeres y hombres, en el grupo de ella, no, le recomendaba que se separe de mí y todas esas cosas. Cuando teníamos problemas, la culpa era mía. Y no puede estar con ese tipo que es tóxico, que es esto, que es lo otro. Mirá el consejo que le daba. Nunca le van a dar un consejo bíblico. Una restauración de la familia, nunca. Sí. No, eso era terrible. Es más, yo tuve que luchar contra eso también, porque como la confundían mucho y cuando yo ya empecé a conocer ciertas cosas bíblicas, ya no me gustaba que ella esté ahí. Sí, obvio. Si bien no habíamos ido todavía de la iglesia, le digo, no, pero dejá la célula, porque parece más un club social, porque se van a encontrar para celebrar el cumpleaños de alguna hermana. Y lo celebraban eso, y después vamos a hacer una vigilia grupal. Pero si la puedes hacer en tu casa, la vigilia. Es tal cual. Está lleno, es otra cosa. Entonces yo tenía que luchar constantemente con mi mujer eso. Y ella no, que tengo que ir, qué sé yo, y ya mandaba mensajes, no, vos tenés que venir, vos no podés, porque tu marido tiene a Satanás adentro, ¿viste? Está enseguida poseído. Te poseen, enseguida entonces, ¿viste? te identifican como demonio, sí. Y mira, lo vuelvo a repetir, gracias a Dios que pude salir, que me sacó de ese lugar, pero me ha costado, la verdad que Dios me sostuvo en esos momentos, porque después tuvimos 1 año y medio, 2 años sin iglesia, porque me sentía solo, no había alguien que esté en una iglesia reformada, que sea bíblica, y busqué por internet todo y encontraba siempre congregaciones de afuera, y bueno, y empecé a estudiar con ellos, a leer la palabra en casa, con la familia, y el televisor ahí, mirando las prédicas de afuera, alguna enseñanza bíblica, y así, guiándome por eso. Pero pasaba el tiempo, nunca encontraba una iglesia y te sentía un sectario a veces, me sentía así. Es más, llegué a pensar de abandonar todo porque pensaba que el confundido era yo. Claro. Me hicieron creer eso ya en un momento. Así que fue una lucha, pero bueno, Dios puso en orden todo, si bien hay cosas y van a seguir habiendo, siempre, sí. Pero lo principal está, mismo con mis hijos y todo, la verdad que... justamente muchas veces yo medito en eso, en lo que Dios hizo realmente en mi vida y te digo la verdad, a veces se me caen las lágrimas, no lo puedo creer que realmente volví a nacer, porque mi vida es completamente diferente. El verdadero nacimiento de verdad. Y no solamente yo y toda mi casa. Que cuando estaba en la otra iglesia no pasaba. Yo, si bien Dios hizo un milagro, hubo un cambio en mí, pero no fue, ¿cómo decirte?, de 360 grados. Sí. Hubo un pequeño cambio, pero si bien seguía recayendo en ciertos pecados y seguíamos teniendo muchas luchas en mi casa con mi mujer, todo, y pensábamos que, bueno, ya Dios nos va a bendecir, ya Dios nos va a dar esto, por la vida rengueando, como dicen. Hasta que, bueno, vino un verdadero cambio a partir de que nos fuimos de esa iglesia y empezar a conocer lo que era la palabra del Señor. Ahí empezaron a haber cambios. Y, como te digo, si bien me sentí solo, pero hubo consuelo en el medio. Está la providencia de Dios, es verdad. Siempre. No, quizá que te dio un auto 0 kilómetros y un viaje a las Bahamas, pero, ¿viste? Sí, es más, mi situación económica hoy está terrible. pero las promesas de Dios están en la providencia, en las herramientas que te da para que vos afrontes el desierto. Pero nunca te falta nada. Nunca te falta nada. Exactamente. Lo que pasa es que uno a veces no lo puede ver, o si bien ahora no me pasa de esas cosas de desesperarme o afanarme en ciertas cosas,
Pero en ese momento quizás no me daba cuenta, pero estaba la mano del Señor ahí. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta. Y ahora, Robert, que importante que justo estábamos hablando, que hablabas de tus hijos y cómo también cambió. Yo soy testigo de que vos a tus hijos lo enseñás y los corregís con la palabra. Es algo que espero que en algún momento que me pase a mí, tener una familia también sea así. No, va a ser así. Espero que la verdad que sí tengo esa confianza. ¿Qué pensás acerca del tema de la crianza de los chicos hoy? Ponele, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasa con el tema de las corrientes de esto hoy? Los terrian, los hijos de los chicos, porque mayormente son adolescentes. Imagínate vos como padre, te digo, yo ponele no soy padre todavía, pero vos, ¿qué pensás sobre eso? Yo tengo hijos, si bien son todos chicos, pero ya he tenido situaciones en el colegio, incluso con el tema de toda esta corriente del LGTB. Que le quieren enseñar a los chicos. Y sí que le dieron ciertas tareas para hacer y en eso se incluían esas cosas, ¿viste? Sí. Pero yo con mis hijos siempre hablé claro. Ustedes cuando pasan estas cosas, ciertas cosas que no apunten a lo que nosotros creemos por nuestra fe, le digo, ustedes tienen que hablar todo conmigo, con tu mamá o conmigo, siempre. Y siempre nos sentamos, siempre tenemos nuestra reunión en casa, de charlar ciertas cosas ahora en el colegio justamente, cómo te fue en el colegio, qué pasó esto, pasó lo otro, si hiciste amiguitos, si no hiciste amiguitos, depende de cada uno porque tienen diferentes edades. Sí. Y sí, he tenido una vez un inconveniente con una maestra que le pidió que haga cierta tarea con eso, y entonces yo me acerqué y le dije, no, mira, nosotros no compartimos para nada estas cosas, porque somos personas de fe, creemos en Cristo Jesús, y le digo, y no la va a hacer esa tarea. No, está bien, papá, me dijo, no hay ningún problema, qué sé yo, aparte no era algo obligatorio, claro. Qué sé yo, bueno, se terminó ahí, nunca más. Pero es una lucha espiritual que la iglesia hoy también tiene que empezar a pelear, porque en las iglesias de las modernas de hoy, yo no escuché a ninguno levantarse contra eso. No, ninguno. Al contrario, hay muchos que la están aceptando. Hay muchos que la están aceptando. Eso también, por eso es una lucha espiritual grande que no están tomando la responsabilidad como iglesia, realmente. O sea, ya dejamos de parecer a una iglesia como los apóstoles que peleaban en contra de todas estas corrientes y hoy en día las están aceptando las iglesias. Yo no vi a ninguno levantarse, no vi a ningún pastor moderno, no hablan, es que no hablan del pecado. No hablan del pecado. No hablan de ningún pecado. No hablan de la mentira, no hablan del adulterio, no hablan del robo, no hablan de nada. No pasa nada, que haga lo que quieran para no tener problemas, es así, evitan el conflicto. Exactamente, el confrontamiento más que nada, porque ellos te tienen que confrontar con la palabra. Pero viste lo que está hoy de moda, es no juzgues, o sea, toman ese versículo. Bueno, en nuestra congregación lo ha pasado hace poquito, que vino una persona nueva y empezó a escuchar las palabras y se fue. Se levantó y se Creo fue. que tardó 20 minutos nomás. Sí, y ahí te das cuenta, si pasaran esas iglesias multitudinarias. No sé. Se levantan todos. Bancarrota quedan. Y sí, y eso es lo que no quieren. Sí, porque hoy en día son un showman todos los pastores. Hoy en día tenés a Maldonado, bueno, tenés el padre, el stand-up para mí cristiano es Dante Gebel también. Él mismo dijo, yo no soy pastor, yo hago stand-up. No, y ahora lo están presentando como candidato a presidente, pero no, yo escuché hoy, sí, creo que fue en un video que estaban hablando sobre él, y decían motivador bíblico, algo así. Sí, que una cosa, un título locura. Que no existe. No existe. Ya él rompió el esquema, ya digamos. Sí, en contra de todo. Nosotros no somos motivadores. No, la motivación es algo. No, pero que ese título le queda. Que le queda. Sí, porque él es motivadores. Eso es lo que pasa. En las iglesias hoy hay motivación. Vos ves una prédica hoy y tenés que forzarte, levantarte y ir por tu sueño y ir por lo que vos querés. O sea, no es la soberanía de Dios, es la motivación de que vos sigas con tu sueño, lo que vos pensás, lo que tu corazón perverso quiera, es tu sueño, tu meta, no es cargar tu cruz todos los días y seguir a Jesús. Y aparte que no es tan difícil de entender, porque yo siempre a mucha gente que no compartimos la fe, se lo explico, trato de explicárselo de la manera más simple, y una de las cuales a veces utilizo es decirles, por ejemplo, Dios es padre, ¿no? ¿Y qué quiere un padre para un hijo? Sobre todo las personas que ya son padres. Quiere corrección, quiere lo mejor, y muchas veces lo que un padre te quiere dar no es lo que los hijos quieren. Exacto, y ni lo que necesita tampoco. Y los hijos no lo entienden,
Porque un padre te dice, no hagas esto porque te va a pasar tal cosa. Y los hijos, yo como hijo lo hice. Claro. Fui desobediente y me pasaron cosas. Tuve consecuencias de la desobediencia con mi madre. Por eso digo que los hijos tienen responsabilidades también. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo y la gente no quiere escuchar. Es más, bueno, hoy por hoy, hasta como justamente en la sociedad en la que vivimos, la familia, lo que está siendo más atacado por todas estas cosas que están pasando, se está perdiendo, porque los padres mismos son atacados, la familia en sí, el núcleo familiar está siendo muy atacado, dejando a los chicos de lado con el tema de la tecnología, que hay celulares de por medio, que prácticamente educan a los hijos, el televisor, la tablet, el celu, lo que sea. Y después con el tema del feminismo, bueno, toda esta corriente gay, LGTB, todas estas cosas. E incluso en otros países que ya toman las decisiones los colegios y no los padres. Exacto, sí. Sí. La verdad que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Yo a veces me pensaba y comparaba los tiempos de antes con los de ahora, pero ellos tuvieron sus cosas, pero nosotros tenemos las nuestras. Sí, y estamos en un momento, creo que muy, muy difícil, muy complicado para la iglesia. La lucha espiritual es algo que se está... Ya no están peleando la buena batalla, están entregándose, es algo que sí, se pasó un extremo al otro. Es difícil este tiempo para la iglesia, y más cuando no tenés Biblia, no tenés doctrina. El pecado está al alcance de la mano. Sí. La pornografía, las drogas, todo está... Es como todo es más accesible completamente, ¿viste? Porque incluso hace 30 años, bueno, sí, 30, tienen tan atrás, ¿no? Pero hace 30 años atrás, cuando yo era más chico, había cierto prejuicio incluso con todas estas cosas. Sí. Hoy en día es natural. Todo lo naturalizan todo. Bueno, igual esto de los Terian ahora. Bueno, sí, el tema de los Terian también es justo lo que estábamos hablando antes de arrancar a grabar, el tema de lo que pasó en las iglesias y en el mundo en sí, con el tema del posmodernismo, cómo se infiltró en la iglesia y también en la sociedad. Hoy en día tengo 30 años y me percibo un nene de 5 años y encima de eso te dejan que vayas a estudiar con nenes chiquitos, o sea, y tienen que aceptarlo. O sea, es impresionante lo que pasa en la sociedad con el posmodernismo y en la iglesia con el posmodernismo, porque hoy en día Dios te dice en la Biblia, sos mujer, no podés pastorear, pero yo me percibo pastora. Los apóstoles fueron aquellos que vieron ocularmente al Señor, que tuvieron un encuentro con Él cara a cara y terminan en ellos, pero yo me percibo apóstol. Los profetas, apenas empieza el Evangelio, los profetas fueron hasta Juan, pero yo hoy me percibo profeta también. Pero hasta con lo más natural que es ser pastor, por ejemplo, hasta eso, porque hay pastores que no han leído la Biblia, no la han leído versículos aislados. Son pastores ¿cómo son? ¿Motivadores son? Ni siquiera eso. Yo conozco algunos de que te puedo asegurar que ni siquiera llegan a eso. No, es más, a mí me ha tocado lamentablemente escuchar a uno que no sabía leer. Claro, sí. Y me quiso leer la Biblia y no la podía leer. Es como dice... me quiso dar una lección encima después, ¿viste? Se enojó encima. Es como dice un conocido de nosotros, dice que está con los zapatitos rotos, ¿viste? Está con los zapatitos rotos y eso entonces quiere decir que no. O sea, tiene que haber una preparación, ¿no? Dios también exige eso, ¿no? Que tiene que haber. No, y yo le dije, ¿y cómo fuiste pastor? Claro. Y me dice, no, porque a mí me ungió mi pastor. Yo nací para ser pastor porque ya fui ungido. Pero leíste la Biblia. Le digo, ¿cómo? A ver, yo se lo comparé de una manera por ahí un poco tonta, ¿no? Pero le digo, mire, si él justo tenía un problema de salud y lo iban a operar encima. Y le digo, y mire si te agarra uno que compró el título ahora. Claro, bueno. Y te opera, que te puede matar o te deja todo torcido. Imagínate la responsabilidad de ese pastor. Y bueno, pero un pastor que no estudia lo mismo, le digo. Y quedó mirando, pero me rechazó igual, o sea, no lo aceptó. Sí, viste, son engañados por su propio corazón perverso, es lo que veníamos hablando. Y después también, otra cosa importante, el que tiene un mes de convertido y sale a predicar. Bueno, sí. Pero bueno, este que te estaba contando ahora es un poco así. Nació en una cuna pentecostal, porque yo lo conocía desde la infancia casi. Y el padre supuestamente era pastor, nunca ejerció como pastor.
No, al contrario, justamente la gente del mundo, lo que conoce del Evangelio son esas iglesias falsas. Exacto. Entonces huyen de ahí, porque dicen, no, porque me ha tocado escuchar, no, yo ese loquero no voy, Sí. o otras cosas peores, ¿viste? Sí, sí. Entonces, obvio que lo van a rechazar. Por La gente eso, no quiere saber nada con la iglesia. no, porque no la entiende, realmente no la entiende. Justamente porque le hablan de un Dios que es muy bondadoso, que es como un genio de la lámpara. Sí, sí. Y muchos han coqueteado con ese tipo de iglesias y salieron peor, odiándola. Entonces, ¿a dónde le echan la culpa? A Dios. Sí, es que sí. No a las personas que le fallaron, sino que a Dios. Todo sobrecae sobre Dios porque no entienden el carácter de Dios. Hay que salir a la calle a hablarle, a que realmente entiendan lo que es la escritura y lo que es la palabra de Dios real. Y es un trabajo que creo que se está haciendo poco. Si Sí. bien hay muchos hermanos que veo en las redes también que están saliendo, pero en otros lugares, ¿no? Sí. Acá en Argentina creo que se está haciendo muy poco. Pasa que acá en Argentina está totalmente generalizado las iglesias pentecostales y carismáticas, en donde no vas a encontrar arrepentimiento. Claro, sí, o sea, sí. acá, es más, ¿viste? Es más, vamos a ir a ese tipo de iglesias. Vamos a ir. A hablar, a ver qué aprenden esa gente. Vamos a hablar y vamos a hacerles preguntas y de ahí que saquen sus propias conclusiones la gente que lo ve para que vean cuál es la doctrina de esas personas. En donde ninguna va al arrepentimiento ni ninguna quiere hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque sacrificio sabemos que ya lo hizo el Señor Jesús, pero exige también un esfuerzo de parte de nosotros. No lo hay. Y otra cosa muy importante también, charlando un poco de todo, el tema de ¿cuántos ministerios puedes meter en una iglesia? De danza, de jóvenes, de campamento, de nocturno, pijama party, after, DJs en la iglesia. Pero eso es lo que hace la secta. Qué locura. Te consume. Qué locura. El mundo ha traído a la iglesia. ¿Cuánto ministerio hay, Robert? De la de danza. Eso es lo que quieren hacer todas las sectas. ¿Qué hacen? Te consumen. Te apartan de tu familia, de tus seres queridos, de todo, te apartan. Todo el tiempo, sí, sí. Entonces, ¿qué hacen? Te meten en la cabeza lo que ellos quieren. O sea, meten cosas del mundo y te van adoctrinando. Sí, yo la otra vez vi, y sí es algo que yo me quedé mucho con eso, que seguramente si nos ven van a saber algunos. La otra vez vi algo tan importante como el bautismo, que se tiraban de un trampolín y ponían pelotas tipo ¿cómo se llama esto? De castillos inflables y se bautizaban tirándose un trampolín. El pastor de arriba le decía, ¿crees que Jesucristo murió por vos? Sí, sí, y se tiraba con el trampolín. Hacía un clavado y así se bautizaba. No, una locura. Una enseñanza que el Señor es un medio de gracia importantísimo, porque nosotros estamos diciéndole al mundo, o sea, creemos en Jesucristo, que Él resucitó, que Él es nuestro Salvador. Es algo serio. Es algo serio. Y están haciendo una payasada. Bueno, como de todo, ¿no? Pero si vos le decís algo, no, pero no podés juzgar, no, porque hoy hay que actualizarse para que los jóvenes vayan a la iglesia. Y los pastores dejan que los jóvenes hagan lo que quieren. Eso es algo también que, también... Bueno, pero vos fíjate que o sea, los tiempos cambiaron, pero la condición humana nunca cambió. Seguimos siendo tan perversos como desde el principio. Es lo mismo. Cuando uno lee la historia del Antiguo Testamento y ve como por las cosas que pasaron en el pueblo de Israel, porque ellos quisieron, por supuesto, te das cuenta que se refleja mucho en nuestra sociedad de hoy. Incluso en la historia humana en general, ¿no? Hubo tiempos en los que hubo todo este degeneramiento que hay ahora, todas estas cosas, y ya pasó, y está volviendo a pasar. Y está volviendo a pasar, como en los tiempos de Noé, ¿viste? Que simplemente que esta va a ser la última. Esta va a ser... Ya no va a haber oportunidad. Sí, después ya no hay disculpame, perdón, señor, por no... Vamos a hablarlo en criollo, ya está. Se cierran los papeles y ya está. Ya está todo explicado, ya está todo explicado. No hay más explicación. Por eso mismo volvemos a lo mismo. Ya no necesitamos de profetas, estos chamanes, apóstoles, porque ya está todo explicado en la Biblia. Eso ya nosotros no necesitamos profecías que ya está todo dado en Jesús. Pero le explica que el canon está cerrado y se ponen locos. Y encima de eso, porque yo quiero que me diga a ver si mañana voy a comer esto, si mañana me voy a tener un auto, y van para eso, se llena la iglesia para eso. Adivino, van a la brujería. Es lo mismo. Y otra cosa también, que justo también hablando,
la diferencia entre un culto de hoy de la iglesia, esto ojo, que muy poco se habla, el culto de la iglesia hoy cristiana, cómo se conforma, yo no le veo diferencia con un culto pagano. No, Iguales. incluso peores, Y porque se está introduciendo, en muchos tipos de iglesias se está introduciendo la brujería. a preguntar también el motivo, a ver, por cuál está sujeto y qué parte de la Biblia dice eso, pues yo la verdad que no veo ningún tipo de diferencia entre una cosa y otra. No sé vos. No, tampoco, no. Si bien hay de todo, hay una verdulería, una ensalada Sí. ahí, pero entre esa ensalada están esos tipos de iglesias también. Es verdad. Llamados iglesias. Sí, ¿no? sí, obviamente. Y bueno, y justo también otra cosa que veníamos hablando con Robert, también para charlar un poco, que ya estamos charlando, igual esto, el mundo está charlando por el tema también de lo que está pasando de las guerras y demás cosas, que es una batalla espiritual muy grande que está pasando, pero ¿qué pasa con la iglesia y con ese sobreestima que se le tiene en las iglesias al pueblo de Israel de hoy? Que vas a una iglesia y están lleno de banderas de Israel y Sí, porque dicen que es el pueblo escogido de claro, Dios. eso es lo que estábamos hablando hoy, que realmente es el pueblo escogido realmente de Dios, el Israel de hoy. No, para nada. Es, O sea, pueblo escogido es todo aquel que en el Señor crea, en Jesucristo. O sea, otros después los es que están no, es apartados. tan simple, o sea, es... Aparte, yo creo que ellos peor, porque ellos abominan al Señor. Hay gente que no cree por ahí, bueno. Exacto. Por ponerle algo, ¿no? Pero exacto. Yo creo que ellos es peor porque ellos incluso odian. Exacto, es verdad, es tan simple, el que no tiene al hijo no tiene al padre, esto es fácil, es así. Pero sí, las iglesias hoy llenas de cosas de los judíos, del Israel, y que si vos no crees en este Israel y no orás por este Israel, entonces no sos cristiano. Como cristiano te mandan, te obligan a que salgas en defensa de este Israel. Pasa que ya son doctrinas humanas, empiezan a mezclar lo que volvemos a lo mismo, mezclan todo. Algunos le ponen brujería, otros le meten los judaísmos. Sionismo, judaísmo, sí, exactamente. Y todos sabemos que nosotros somos parte de un solo olivo. Nosotros somos injertados como gentiles y también están los verdaderos, los que creen en Cristo, los judíos que creen en Cristo. Es un solo olivo, no hay dos olivos, no hay una iglesia y un Israel. Todos somos Israel, por la fe. Exactamente. ¿Entendés? Y es impresionante como hoy también te sobrecargan con esa religiosidad de que si vos decís algo quizás que no es de estima al pueblo de Israel de hoy, entonces ya está, pecaste contra Dios y también es algo que es importante porque judaizaron mucho a las iglesias. Y somos gentiles nosotros no somos, es como que a un judío lo mande a tomar mate o los 29 días de ñoqui, ¿entendés? Encima te saludan algunos, shalom. Sí. O en vez de decir Jesús, con Yeshua, sí, con el tariz. Nosotros, a ver, sí, viste que, bueno, yo he escuchado muchos que dicen, no, cuando vos ores decís en el nombre de Yeshua. Sí. A ver, pero tienen una excusa, o sea, porque es el nombre en hebreo, el nombre original. Y tiene más poder, supuestamente, le dan un misticismo al poder del Señor. El Señor, vamos, aguale la cámara, esta es la cámara, el Señor en su soberanía quiso que el Nuevo Testamento esté en griego y vayan en las diferentes traducciones, que se haga Jesús, y es Jesús, o sea, sí Él sabe, o sea, no necesita que digamos Yeshua para que Él nos escuche, o sea, es una locura eso, es algo que causa gracia, pero a la vez es grave igual. No, sí. No, en el nombre de Yeshua, y si no decís Yeshua, no tiene poder tu oración. Si a Él se le plació a Dios, además, creo que hay canciones, bueno, alabanzas, sí. Le dicen, para mí son canciones. Sí, son canciones, sí. Solamente dicen... Eso también tenemos que hablar. Eso, el tema de las canciones. Para hablar tenemos... Sí, mira, tenemos... Porque está el tema también de las lenguas. Otro tema también. Bueno, ¿qué hicimos? Vos hiciste varios videos de eso. Que también para que la gente vaya y lo vea, lo vuelvan a ver, porque hiciste varios sobre esas cosas. Sobre el tema de las lenguas también. Un quilombo, sí. Un matete. Es algo que No, temas para tocar hay muchísimos, lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente. Pero bueno, iremos incursionando, pero poco a poco, tranqui nomás. Supuestamente pastor, y con el respecto a los sueños, ¿viste? Y yo le decía, pero si eso se terminó, o sea, el canon está cerrado, bueno, le expliqué, y me dice, no, pero a mí hasta ahora me funcionó. Sí. A mí, yo hasta ahora me funcionó y gloria a Dios,
Bueno, está bien. O sea, ¿Te no imaginas? quieren escuchar, no quieren entender. Sí, te imaginás si sueña cualquier otra cosa y piensas, es una locura eso. No, sí, ya no. Ese canon ya está totalmente cerrado. Aparte, ¿qué hoy pueden profetizar? Al Mesías, No, ya está, aparte yo le digo, ya pasó. le dije algo puntual, le digo, mira, si a vos, Dios, vos soñás una cosa, al otro pastor en la otra iglesia sueña otra cosa, y el otro pastor de otra iglesia sueña ¿Y otra cuál es cosa, entonces? y los tres están aplicando la enseñanza diferente, ya no es, porque No, Dios no cambia, le digo. Entonces, ¿qué están enseñando? Por eso está la escritura, el que Evangelio hay es uno una sola. solo. Y bueno, pero no quieren entender. Y le di una explicación sencilla, fácil de entender, y no, porque a mí me funciona. Y bueno, pero el otro también piensa lo mismo y así están diciendo lo que quieren. Es que Por hoy, eso hay el desorden que hay en todas las iglesias. es que cada uno va por sus propios, ¿no? Sus propios deseos y no por la voluntad de Dios, que eso es lo que pasa. Pero ya eso ya no es necesario. Incluso Pablo también en las cartas de él hablaba también que hoy en día él en ese momento veía aún todavía las cosas como borrosas hasta que venga eso perfecto, que era la escritura de Dios. Y hoy ya lo tenemos, ya no necesitamos. Pero igual vos te das cuenta también cómo son falsas iglesias, porque lo único que te profetizan son cosas para vos, son personales. Sí. O sea, no te pueden profetizar que algo que Dios dijo ya está. Y cosas buenas. Sí, todas cosas buenas. Todas cosas buenas, todas no como cosas los profetas de la antigüedad que venían sí, a traer juicio. Y aparte los echaban. No eran bien recibidos. Eso también, ¿cómo puede ser profeta hoy en día y ser amado? Decime, ¿cómo? Y bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo? Yo lo veo a Chiribí que habla y está lleno de gente que lo ama. Y lo defiende. Y lo defiende. Y te dice Chiribí y ya no sé qué te profetizó. No, es terrible. ¿Cómo cambió, ¿no? El profeta moderno. Hoy lo aman al profeta hoy. Ya no lo persiguen, no lo llevan preso, no lo azotan, no lo matan. No, y se creen en su propia mentira. Yo creo que se creen en su propia mentira porque, sinceramente, cualquier persona con sentido común que haya escuchado algo de palabra, por decirlo así, se daría cuenta, pero... Sí, es verdad. Son amadores de sí mismos, les gusta la gloria para ellos. Es verdad, eso es impresionante. Sí, hoy ves a toda esta gente y decís, ¿en qué momento pasó todo esto? Bueno, nosotros ahora, porque justamente la escritura nos dio, como quien dice, un hachazo en la cabeza y nos abrió el panorama, pero vemos desde otro ángulo las cosas, pero la gente que realmente está en el mundo, la gente que está en esas iglesias, no lo puede. No lo pueden ver, porque nosotros en ese momento no nos dimos cuenta, no sabíamos. Sí, pero yo escuchando testimonios de gente que se reformó, y la mayoría siempre tuvo dudas. Sí, si bien, como pasó conmigo, como creo que como pasó con vos, Dios sobró en esos lugares, pero no se quedaron ahí, no se durmieron. No, obvio. Tuvieron ciertas dudas y hubo una inquietud, sí. Y un despertar. Entonces, creo que pasa por eso. Eso a mí siempre, digamos, para mí siempre fue una predestinación. ¿No? Sí, no puede haber otra cosa porque... Es que la predestinación existe, está en la Biblia. Eso es verdad. A mí me pasó, no te rías, a mí me pasó porque el pastor que yo iba a la iglesia antes abrió 4 portales. Ahí fue donde yo dice, hoy vengo a traer 4 portales para abrir. Yo dije, qué raro, dije yo, ¿por qué habla de portales? Pero vos fíjate que a vos te pareció... Me pareció raro, y sabiendo... Y yo, estando en esas iglesias, que para mí era normal, pero bueno, eso no fue normal. ¿Y a los demás? No, a los demás se quedaron ahí. Pero y cuando vine a casa, pensando, digo, ¿cómo? Y ahí es donde se me abrió la cabeza y donde empecé a estudiar y ahí es donde abrí la Biblia y dije, no. Claro. Y ahí me fui. Y ojo que a veces cuando, no sé si te pasó a vos, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a leer yo por mi cuenta, ciertas cosas no las entendía. Sí. Porque no, pero aún así me daba cuenta de las cosas que estaban haciendo. Que ahí donde, bueno, nosotros ahí donde recibimos esa revelación especial para cada uno de nosotros y es un antes y un después. O sea, es un antes y un después. El leer, estudiar la palabra es un antes y un después. Hace mucha falta eso hoy en día. El tema de que por lo menos te sientes, aunque no entiendas, no importa. No, pero es que solamente leerla ya te va aclarando el panorama y te va acomodando ciertas ideas que uno puede llegar a tener. Sí, cuando uno la tiene cerrada, olvídate, imposible. Sí, no pasa. Te guías por lo que te dicen. Exactamente. Bueno, pero es lo que le gusta mucho. Por eso pasa eso con los políticos, con todos los dirigentes que tenemos a nivel mundial. Es como que dicen una cosa y se la van repitiendo y es una verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Por eso estamos así.
Y Jesús dijo, eso es importante, yo soy la única verdad, el único camino y listo, nadie viene al Padre si no es por mí, no como el Papa, viste, que dice todos los caminos conducen a Dios. No, Eso no, olvídate. hay un solo camino, un solo mediador entre... Bueno, no sé quién era que lo dijo también. Dice, no hay muchas religiones en el mundo, hay dos solamente. Sí, 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 sí. El que cree en Cristo y los que no. Y los que no. No, Como- no hay otra. No hay otra. Porque muchos dicen creer en Cristo, pero en el Cristo de la Biblia estamos hablando, ¿no? El verdadero, el que está en la palabra, no el que dice chiribí y esas cosas, no, 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 no. No, que el que dice en Chiribií eso o Cash Luna son sus hermanos. Ah, ¿no? Son hermanos, que son dioses. no, son, Mini- ¿cómo no? Pero ¿cómo es? Jehová Junior. Claro. Imagínate. No, no, no. Así que bueno, gente, ya saben, vamos a terminar por acá porque se nos está alargando el Y video. podemos seguir, pero bueno. Podríamos seguir vamos a una dar un semana res- completa. Vamos a dar un Pero respeto. vamos por parte, así que les agradecemos. ¿Tu canal cómo era? El fuego de la reforma. El Fuego de la Reforma. Así que vayan a verlo, suscríbanse. Y bueno, y seguimos acá en el canal Buscando Escogidos.